grupo está conformado por nada más ni nada menos que Diego Puche, Andrés Rueda, Gabriel Daza. En este bello video hablaremos acerca de la biografía de Wittgenstein. Bueno amigos, comenzaremos hablando sobre su infancia, qué estudió y todo lo de su primera vida. Ludwig Wittgenstein nació el 26 de abril de 1889 en Viena. Fue el más joven de los 8 hijos de Karl Wittgenstein y Leopold y María Josefa Calmus. Su progenitor, un industrial de hierro y acero en Austria, demandó mucho de sus hijos varones. 3 de los 4 hermanos Wittgenstein se suicidaron. Se crió en el seno de una de las familias más ricas e ilustradas del Imperio Austrohúngaro. Otro dato curioso sería que su casa fue visitada por Sigmund Freud, por los compositores James Brahms y Gustav Mahler, y por el artista Gustav Klimt. Ludwig fue un joven sensible con inteligencia extraordinaria y talentos musicales, pero sin ningún interés en el mundo de los negocios. Cursó estudios en Leeds y Berlín. Posteriormente viaja a Gran Bretaña para estudiar ingeniería de la Universidad de Manchester. Muy interesado por las matemáticas puras, entre el Trinity College, Cambridge, para estudiar en Bertrand Russell. En 1919, tras fallecer su padre, renunció a su herencia, que se dividió entre los hermanos Helena y Hermine y su hermano Pau. Siguieron unos años de alejamiento de la filosofía, durante los que fue maestro de escuela, de 1920 a 1926, para ocuparse luego como arquitecto del proyecto y la edificación de su residencia en Viena de uno de sus hermanos. En 1929 regresó a Cambridge para dedicarse a su nueva filosofía, y ese mismo año obtuvo el doctorado tras presentar como tesis del Antratus ante un tribunal formado de Bertrand Russell, a quien Wittgenstein sucedió en la cátedra de filosofía 10 años más tarde. En 1947 abandonó la enseñanza. Su vida durante el primer Wittgenstein. Después de sus estudios, investigó principalmente dentro del ámbito de la lógica y la filosofía del lenguaje. Concibió la filosofía como un análisis conceptual de lo lingüístico. Sostenía que la filosofía pretende la clarificación de la lógica de las ideas y que el lenguaje se conforma por las preposiciones complejas que pueden ser analizadas en preposiciones más sencillas. Entendía que las palabras son herramientas que sirven para diferenciar funciones. El reconocimiento de la pluralidad lingüística lo llevó al concepto del lenguaje, del juego del lenguaje. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se alistó en el ejército austrohúngaro. Fue capturado por los italianos en las semanas finales de la guerra y pasó casi 2 años en una cárcel de campamentos de prisioneros en Italia. En el año de 1918 publica su única obra, el Tractatus Lógico-Filosóficos. Cursó sus estudios a principios del siglo XX en la escuela secundaria de Linz. En esa misma escuela también estudiaba por entonces Hitler. Existe una foto de ambos fichada en 1901 en la cual aparecen junto al resto de alumnos y uno de sus profesores, posando para la foto escolar anual. Pertenece a un libro escrito por la australiana Kimberly Cornish titulado The Jew of Linz, Wittgenstein, Hitler and the Secret Battle for the Mind, en 1998. Según dicha escritora, el joven Wittgenstein era el niño judío al que posteriormente se refería Hitler en su obra Mi lucha, aunque esta teoría está aún en disputa.
El primer interés intelectual de Wittgenstein no fue la filosofía, sino la ingeniería. Sus estudios lo llevaron en primer lugar a Berlín y posteriormente a Manchester, en el Reino Unido, donde se encontraba a la vanguardia de la ingeniería aeronáutica. Como resultado de su primer trabajo, presentó una patente para un motor en 1911, que parece que tuvo cierta influencia en el diseño futuro de los motores para helicópteros. Estando en Inglaterra, se interesó por la filosofía de las matemáticas y entró en contacto con Bertrand Russell, con quien comenzaría una tormentosa relación. Sin embargo, este ambiente inglés en el que lanzó su carrera intelectual con amigos como George Moore y el economista John Maynard. Wittgenstein murió en Cambridge, en casa de su médico, el Dr. Bevan, el 29 de abril de 1951, tras negarse a recibir el tratamiento médico contra el cáncer de próstata que sufría. Se encontraba trabajando en un manuscrito que analizaba los supuestos y condiciones de la certeza, publicado de manera póstuma por la heredera de sus trabajos, Elizabeth Ashcombe, bajo el título Sobre la certeza. Se dice que sus últimas palabras fueron: "Diles que mi vida fue maravillosa". Su última voluntad fue gozar de un funeral católico. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. No juegues con las profundidades de otro. Siempre es bueno en filosofía plantear una pregunta en lugar de dar una respuesta a una pregunta, pues una respuesta a una pregunta filosófica fácilmente puede resultar incorrecta, no así su liquidación mediante otra pregunta. De lo que no se puede hablar, hay que callar. La filosofía es una lucha contra el embrujamiento de nuestra inteligencia mediante el uso del lenguaje. Este video es dedicado al profesor Mitchell. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, gay. Pluma, pluma, gay. Cachaco, paloma y gato, falso como ninguno. Cachaco, paloma y gato, falso. El Dr.